Para resolver el ejercicio 3.2-18 podemos ver que tiene dos fuentes, una de independiente y otra dependiente de una variable que en este caso es BA. Pues primeramente vamos a etiquetar lo que son los nodos, el nodo A, el nodo B. Y como podemos apreciar, aquí hay un corto, o sea que es un corto, hay aquí. O sea que el mismo nodo va a ser el mismo nodo B. Y aquí pues el nodo C. Bueno, ahora que sigue. Vamos a reetiquetar los nodos de la fuente de corriente de las fuentes de corriente. Porque si podemos ver acá, la corriente va del nodo A al nodo C. Es de 3 amperes, se me olvidó anotarlo, y lo pongo 3 amperes, pero va del nodo A al nodo C, entonces BAC y BAC. Bueno, nos damos cuenta que en el nodo B, ¿cómo se llama? Al nodo de BAC hay una resistencia. Hay una resistencia, pero también aquí hay un cable. Y en ese cable pasa una intensidad de corriente de voltaje de 2/5 del voltaje de AC. Ahora cuenta, nos damos que nos damos cuenta que son el mismo nodo y hay otro cable, pero ese cable no trae ninguna resistencia. Entonces vemos que aquí no hay ninguna diferencia potencial. Y esta fuente de corriente solo depende del voltaje de AB. Bueno, la pregunta que nos indica el problema es cuánto vale IM, la intensidad de corriente que pasa por este cable. Ahora, ahora ¿qué debemos de hacer? Vamos a trazar lo que son las corrientes que hay en este circuito. Vamos a marcar de azul la corriente de BAB. Vamos a trazar de rojo la corriente que hay de BAA, de AAC y de CAB. Y pues vamos a marcar de rojo las corrientes que hay de BAB. Por el cable que pasa por este cable. Ahora, como vemos que el voltaje, la intensidad de corriente de 3A de 3A es lo mismo, va a ir de menos a más. O sea, ¿qué quiere decir? Que la intensidad de corriente viene del punto B al punto A, sigue siendo 3A. 3A va a pasar por acá y va a pasar por acá y va a ser una intensidad de corriente de 3 amperes, y también va a pasar por acá, que es 3 amperes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que podemos sacar lo que son los voltajes de cada resistencia. Y pues las resistencias son 6 por 3 son 18 volts, que va de más a menos. Y aquí miren, 3 por 4, ¿cuánto es? 12. Como vamos que va en la intensidad de corriente hacia ese sentido, entonces va a ser de una corriente de más a menos de 12 volts y así.
Ahora, ¿qué podemos hacer? Mediante las leyes de Kirchhoff vamos a obtener el voltaje del nodo A al nodo C. Mediante las leyes de Kirchhoff, y como nos favorece que vamos a tomarlo en el sentido de más o menos, o sea, lo vamos a tomar a favor en contra de las manecillas del reloj, perdón. Leyes de Kirchhoff de voltaje, listo. Y ahora vamos a obtener esto, el voltaje de BA, como lo sabemos, es más 18, más el voltaje de BAC, ese no lo sabemos y lo vamos a obtener mediante las leyes de Kirchhoff de voltaje, y el voltaje de CAB, que también eso lo sabemos. Ahora sustituimos para obtener lo que equivale al voltaje, que son 18 volts del voltaje de BA, más el voltaje de AC, más el voltaje de CAB, que en este caso es 12 volts, es igual a 0. Y pues sumando 18 más 12 nos da como 30 volts. Pero el BAC lo tenemos de este lado, entonces los 30 volts lo vamos a pasar a la forma negativa, al lado contrario, de forma negativa, menos 30 volts. Ahora, ¿qué sigue? Para obtener el voltaje, la intensidad de corriente, que es esto, ahora, ¿qué debemos de hacer? Pues vamos a multiplicar lo que es BAC por 2/5. Vamos a marcarlo. El voltaje de AC por 2/5 nos da como resultado a ver, voy a sacar una calculadora porque ya el voltaje, la intensidad de corriente de menos 30 por 2,5, 2 entre 5 es menos 12 amperes. O sea, ¿qué quiere decirnos esto? Que, a ver, vamos a redibujar mejor para obtener un mejor resultado. Ahí está, de color negro mejor. Listo. Cuatro amperes. No, perdón, 4 ohms. 6 ohms. Voltaje de AC negativo. Y una intensidad de corriente de 3 amperes. Marcamos los nodos A, B, B y C. Bueno, la intensidad de corriente sabemos que parte del nodo B, perdón, y es de 3 amperes. Y va a pasar por todo esto. Y como sabemos, tenemos el circuito tiene que obedecer las leyes de Kirchhoff de corriente. O sea, la suma de los voltajes es igual a la que es igual a la que sale, o el voltaje que entra es igual a la suma de la que sale. Bueno, entonces, como aquí ya sabemos que es menos 12 amperes, o sea, este voltaje, el 2/5 del voltaje de BAC es menos 12 amperes. Entonces quiere decir que la intensidad de corriente va a ir hacia arriba, no va a ir hacia abajo, o sea, son 12 amperes. Entonces, y como sabemos que de 12 amperes va a salir 3, perdón. Entonces va a salir de este lado 9 amperes.
lo que nos da el resultado de IM. IM es igual a 9 amperes. Ahí lo vamos a marcar mejor de otro color. 9 amperes. Entonces, igual aquí, si 9 amperes más 3 amperes nos da 12 amperes. Entonces, este circuito podemos ver que sí está bien hecho porque obedece las leyes de Kirchhoff de voltaje.